Dios envía, mire, Dios no se equivoca. Y Dios envía la palabra correcta en el momento preciso, en el tiempo de Él, hermano, y hace. Le decía el día martes, el día viernes, hablando con respecto a esta proclama, que para nosotros, hermano, debe de traer algo. Y yo sé que Dios está haciendo algo nuevo y que Dios se encargará de que esta palabra, así como decía de las palabras del siervo Samuel, que ninguna de sus palabras había caído a tierra ni va a caer a tierra, esa palabra que Dios dio a nuestro apóstol y que se proclamó, se quede grabada en nuestra mente y en nuestro corazón. He oído algunos mensajes, hermano, de lo que el Señor está haciendo y de lo que Dios va a hacer con respecto al renuevo, porque ese es el tema que hoy nos toca a nosotros compartir. Y entonces hay muchas cosas que hay que hablar con respecto al renovar. Empezamos hablando el día viernes y enseñando que la renovación, el renuevo va a tener que empezar primeramente en nuestra manera de pensar. Tiene que haber un renuevo en nuestras fuerzas, tiene que haber un renuevo en nuestro espíritu. Crea en mí, oh Dios, un limpio corazón y un espíritu recto dentro de mí. Y todo esto el Señor lo va a ir haciendo. El Señor viene para renovar nuestros días de antaño, días como al principio. Imagínense lo precioso que Dios va a hacer. Pero necesitamos creer a esta palabra, necesitamos nosotros tomar esta palabra. Y entonces yo terminamos el día viernes y yo le mostraba este pasaje. Bueno, lo leíamos este pasaje el día viernes, pero hoy se lo voy a mostrar. Está en el libro de Job, capítulo 14 y versículo 7. Y yo lo he puesto de esta manera y le he puesto ahí en letras amarillas, porque es algo de lo que yo quiero tratar de explicarle hoy. Que ministró mi alma, que ministró mi espíritu y que yo creo que va a ser de mucha bendición para usted también. Dice acá en Job capítulo 14 y versículo 7 en adelante, 7 al 9 dice: porque hay esperanza para un árbol cuando es cortado, que volverá a retoñar y sus renuevos no le faltarán. Aunque envejezcan sus raíces en la tierra y muera su tronco en el polvo, al olor del agua reverdecerá y como una planta joven echará renuevos. Eso es lo que está hablando en el libro de Job. Y entonces yo explicaba esto, hermano, en otra perspectiva, pero yo subrayé estas palabras, bueno, no subrayé, pero le cambié color porque yo creo que en algún momento de nuestro caminar o de nuestra vida en el Evangelio, de alguna manera hemos llegado a perder la esperanza. Y usted no me va a dejar mentir, porque cuando yo mismo decía, a veces nos la llevamos de muy espirituales y de muy y de que eso a nosotros no nos puede pasar. Pero cuando yo leí en la Biblia quienes en algún momento perdieron la esperanza, yo digo, bueno, pues sí, mire, Elías, un hombre conforme, un hombre con la palabra de Dios en su boca. Elías, un hombre que fue capaz de detener la lluvia con una palabra que salió de su boca. Elías en un momento se encuentra, hermano, angustiado por una noticia que le había llegado, y él llega a decirle al Señor: mejor me fuera que me muriera, porque yo no soy mejor que mis padres. Elías llega a hablar de esa manera por algo que le habían llegado a decir. Bueno, Jezabel le había puesto una recompensa por su cabeza y lo querían ver acabado. Y entonces Elías se encuentra en ese momento como sin esperanza, como que ya las cosas no iban a funcionar. Él prefirió morirse, dice la Biblia. Él prefirió morirse. Pero yo le estoy hablando del siervo Elías, del profeta Elías, que fue arrebatado. Y habla de Elías, dice que era un hombre con pasiones como las suyas y como las mías. Pero fue un hombre al cual el Señor respaldó en su palabra. Fue un hombre al cual el Señor usó. Fue un hombre, hermano, el cual el Señor estuvo con él hasta el último momento, y el Señor se lo llevó. Pero perdió su esperanza en algún momento. Y ahí el Señor aparece.
Y ahí el Señor, cuando ya nosotros hemos perdido toda esperanza, cuando nosotros posiblemente no hayamos encontrado la salida para la situación y creemos que el morirnos es lo más fácil, creemos que el huir es lo más fácil, creemos que el hermano hacer como la avestruz, meter la cabeza bajo la tierra sería lo más fácil, ahí el Señor aparece. Y ahí el Señor viene trayendo esperanza. Y entonces dice con respecto a este pasaje, porque hay esperanza para un árbol cuando es cortado. Y entonces la palabra para nosotros en esta tarde es: si hay esperanza para su vida. Si hay esperanza para los problemas, hermano. Si hay esperanza para la tribulación que usted está pasando. Si hay esperanza para el desierto. La solución no es morirse, la solución no es huir. La solución es enfrentarnos y creerle a Dios que Él será nuestra esperanza, que Él está en medio de la situación. Y entonces me llama la atención porque dice que la esperanza es, ¿cuál era la esperanza de este árbol que fue cortado? Que al final al olor del agua iba a reverdecer. Entonces el árbol tenía esperanza, hermano, y dice acá, iba a reverdecer como una planta joven que iba a echar sus renuevos, iba a volver a nacer. Entonces, hermano, cuando vemos lo que el Señor habla en este pasaje de Job y lo comparamos a nuestra vida, no nos queda más que decirle: Señor, gracias, porque hay esperanza para nosotros que hemos creído en Él, hermano. Que aunque no somos los perfectos, pero que vamos camino a la perfección, que aunque fallamos, que aunque tenemos defectos, limitaciones y cuantas otras cosas, hay esperanza para su vida, hay esperanza para nosotros. Y la esperanza es que al olor del agua, cuando empecemos a percibir, dice unas versiones, el olor del agua, entonces vamos a empezar a reverdecer. Aquello que no tenía esperanza, con el olor, hermano, solo con el olor, no está diciendo ahí que estaba entre el agua. Solo con percibir el olor del agua, esa planta iba a empezar, ese tronco iba a empezar a reverdecer. Entonces, viendo cómo le titulábamos, y la palabra que a mí me llenó fue esta, yo le puse como título: el renuevo de la esperanza. Hay esperanza. Y entonces yo le quiero mostrar unos pasajes acá. Yo no hallaba ni qué colores ponerle, pero veía este pasaje que usted en algún momento ha escuchado. Y ese lo encontramos en el libro de Ezequiel capítulo 37 y versículo 11 al 14. Vea lo que dice acá. Entonces él me dijo: hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. He aquí, ellos dicen: nuestros huesos se han secado y nuestra esperanza ha perecido. Estamos completamente destruidos. Por tanto, profetiza y diles: así dice el Señor Dios: he aquí, abriré vuestros sepulcros y os haré subir de vuestros sepulcros, pueblo mío, y os llevaré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy el Señor, cuando abra vuestros sepulcros y os haga subir de vuestros sepulcros, pueblo mío. Pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os pondré en vuestra tierra. Entonces sabréis que yo, el Señor, he hablado y lo he hecho, declara el Señor. Mire lo tremendo de esto. Usted se recuerda dónde estaba parado Ezequiel en ese momento. Ezequiel estaba parado en un monte, y cuando él vio en el valle que estaba ahí, hermano, frente a él, él no vio nada más que puros huesos secos. Él no veía vida ahí. Él no vio nada ahí. Algo que ya no tenía absolutamente esperanza. Pero me llama la atención acá, porque cuando el Señor le está hablando aquí a Ezequiel, le dice: él me dijo: hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. Él veía los huesos secos ahí,
Pero el Señor le habla a Ezequiel y le dice: estos huesos que están ahí, que tú estás viendo, son la casa de Israel. Pero ¿qué era lo que el Señor veía? Y oiga bien, acá dice, ellos dicen, ¿qué era lo que decían ellos? ¿Qué era lo que decía el pueblo de Israel? Nuestros huesos se han secado, nuestra esperanza ha perecido, estamos completamente destruidos. Eso era lo que ellos pensaban, eso era lo que ellos decían. ¿Cuántas veces nosotros, hermano, en medio del problema, en medio de la situación, hemos llegado a pensar como pensó el pueblo de Israel? Que nuestros huesos se secaron, que estamos destruidos, que para nosotros ya no hay esperanza, que la esperanza se disipó, que ya no podemos salir del asunto. Yo no sé qué es lo que usted ha pensado de usted mismo en algún momento difícil de su vida. Yo no sé qué es lo que usted ha pensado, pero ellos pensaban así. Ellos decían de ellos: ya no hay esperanza para mí, ya se había acabado todo. A veces llegamos en momentos en nuestra vida, hermano, hay momentos en nuestro caminar aún dentro del evangelio en que creemos que ya nuestros huesos se secaron, ya no pasa nada. Las cosas que antes sentíamos ya no las sentimos, como que se fue la esperanza. Y llegamos a pensar eso de nosotros mismos. Y entonces el Señor le habla aquí a Ezequías y le dice: por tanto profetiza y diles. Eso es lo que ellos piensan de ellos, pero esto es lo que yo pienso de ellos. Y mire, al final de todo esto, hermano, lo que a nosotros nos debería de importar no es lo que la gente ni lo que usted mismo piensa de usted, sino lo que Dios piensa de usted. Porque usted posiblemente cuando ve la situación cree que no va a poder salir. Cuando usted ve la dificultad, usted dice: aquí se acabó, hasta aquí llegué. Pero el Señor está viendo otra cosa. Y el Señor estaba viendo aquellos huesos, y lo que el Señor veía no era un pueblo destruido. Lo que el Señor veía no eran huesos secos. Lo que el Señor veía no era no era un pueblo sin esperanza, sino que ahora le dice: profetiza y diles: he aquí yo abriré vuestros sepulcros y haré subir de vuestros sepulcros, pueblo mío, y os llevaré a la tierra de Israel. Hermano, un pueblo que no tenía ninguna esperanza, un pueblo que había perdido toda esperanza. El Señor envía una palabra profética. El Señor envía su palabra y les dice: esos huesos que están ahí se van a levantar, porque yo voy a abrir los sepulcros y yo los voy a meter a la tierra de Israel. Eso es lo que Dios pensaba. Y me llamaba la atención porque, hermano, definitivamente nosotros en nuestra humanidad a veces llegamos a creer que ya no hay solución, que las cosas se acabaron, y pensamos nosotros de esa misma manera. ¿O seré solo yo el que pienso así en algún momento? ¿O he pensado así? Pero yo sé que en algún momento usted también ha perdido la esperanza. Y usted ha llegado a creer que ya no hay solución, que esto se acabó, que de qué me sirve estar vivo, como decía Elías. ¿Para qué? Pero viene el Señor y envía hoy una palabra profética a decir que si el tronco tenía esperanza de reverdecer, usted también va a reverdecer, usted también se va a levantar, porque hay esperanza para el pueblo de Dios. Porque hay esperanza para usted que le espera, porque hay esperanza para nosotros. No somos un pueblo, hermano, perdido, no somos un pueblo destruido, somos un pueblo que, aunque nosotros pensemos que estamos destruidos, Dios ha pensado diferente de nosotros, y Dios ha pensado diferente de usted. Cuando abra vuestros sepulcros y os haga subir de vuestros sepulcros, pueblo mío, pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Y os pondré en vuestra tierra, y entonces sabréis que yo, el Señor, he hablado y lo he hecho, declara el Señor. Qué profecía es, hermano. Qué lindo.
Y entonces yo traté de ponerlo diferente, porque lo rojo es lo que nosotros pensamos. Lo rojo es lo que en algún momento usted pensó. Pero mire lo otro que Dios piensa de usted. A veces nos preocupamos de lo que la gente va a decir o que la gente va a pensar de mí, porque me van a ver destruido, me van a ver acabado. Y nosotros mismos a veces llegamos a pensar tan bajo de que perdimos la esperanza. Pero el Señor te viene a decir, hermano, en Job capítulo 47, si el tronco que fue cortado tuvo esperanza de reverdecer en algún momento, nosotros también vamos a hacerlo en el nombre del Señor. Lindo este pasaje. Salmo capítulo 3 y versículo del 1 al 3. Salmo de David, cuando huía de su hijo Absalón. Mire la situación en la que estaba. Oh Señor, cómo se han multiplicado mis adversarios. Muchos se levantan contra mí. Muchos dicen de mí, no hay salvación en Dios. Para él no hay salvación en Dios. Mas tú, oh Señor, eres escudo en derredor mío, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Cuando muchos pensaron de mí, para este no hay esperanza. Cuando tal vez algunos han pensado de usted que para usted no hay salvación. Cuando mucha gente posiblemente esté diciendo, hermano, dentro de ellos, ya porque a veces no nos lo dicen enfrente de cara a cara, pero han dicho, para usted no hay salvación. Pero David decía, muchos dicen de mí, para él no hay salvación en Dios. Y entonces David dice, mas tú, oh Jehová, eres escudo en derredor mío, eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. Algunos pudieron haber pensado de usted el año pasado, este ya no se levanta de esta. Algunos pudieron haber creído que usted ya de esta ya no salía. Y se quedaban esperando como los enemigos de David, diciendo, para este ya no hay salvación, que de esta ya no sale. Y así ha pensado mucha gente. Y mire, yo por eso le ponía el pasaje de Ezequiel, porque tal vez en algún momento hasta usted mismo ha pensado que de esta ya no sale. Su situación económica, su situación familiar, su situación laboral, posiblemente ha llegado usted a pensar que ya no hay salvación, que ya no hay esperanza. Pero David decía, yo sé que está ahí el Señor, yo sé que el Señor está de mi lado y tú eres escudo alrededor de mí. Tú eres mi esperanza, tú eres mi esperanza. Por eso, hermano, yo, mire, me sentía tan lleno anoche porque estaba siendo ministrado por esta palabra y decía, Señor, cuántas veces yo mismo llegué a pensar que no había esperanza. Porque a veces vemos, hermano, que las cosas no salen bien en nuestra salud. De repente usted se enferma, sale de una, cae en otra y que cae en otra y que cae en otra y que como que no se va a acabar el asunto. Y perdemos la esperanza. David empezó a pensar y decía, eso es lo que mis enemigos piensan de mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación. El pueblo de Israel decían ellos, somos huesos secos, estamos destruidos y nuestra esperanza ha perecido. Pero ahí estaba el Señor, hermano, en medio de todo esto. Ezequiel da una profecía a aquellos huesos secos que estaban en ese momento ahí. Una palabra de parte de Dios para la vida de estos huesos. Y no una palabra de parte de Dios que trajo vida a estos huesos. Y aquí David dice, mas tú, oh Señor, eres escudo en derredor mío, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Hay esperanza. ¿Qué importa lo que otros digan?
¿Qué importa lo que otros piensen de usted? Lo que importa es lo que Dios diga y lo que Dios esté pensando de usted. Eso es lo que importa. Que aunque para el mundo ya nosotros no tenemos salvación y ya no hay esperanza para nosotros, hermano, el Señor envía hoy esta palabra, una palabra profética, hermano, una palabra apostólica, pastoral, magistral, hermano, para nosotros, diciéndonos que viene un renuevo, una palabra que viene trayendo esperanza. Pero debemos de creerla en nuestro corazón. En Jeremías capítulo 20 y versículo 10 decía Jeremías, oiga lo que oía Jeremías: he oído los muchos rumores acerca de mí. Me llaman el hombre que vive aterrorizado. Me amenazan diciendo: si dices algo te denunciaremos. Aún mis viejos amigos me vigilan esperando que cometa algún error fatal. Caerá en su propia trampa, dicen, entonces nos vengaremos de él. Hermano, si con amiguitos como los que tenía este hombre, ¿para qué queríamos enemigos? Mire lo que él oía, los rumores que oía, aún de sus viejos amigos. Rumores que él oía de la gente, hermano, que estaba alrededor de él. Decían: este hombre vive aterrorizado. ¿Qué era lo que veían en ese momento en Jeremías? Y lo amenazaban. Si dices esa palabra, si vas a hablar de parte, y las amenazas, hermano. Pero eso era lo que él oía, que decían de él. No obstante, dice, el Señor está a mi lado como un gran guerrero. Ante él mis perseguidores caerán. No pueden derrotarme. Fracasarán y serán totalmente humillados. Nunca se olvidará su deshonra. Que aunque la gente piense, que aunque la gente quiera hacer, hermano, mucha gente sabe qué está haciendo, mucha gente esperando el día en que usted cometa un error fatal y entonces decirle: se acabó. Eso decía Jeremías de sus amigos, hermano, de los amigos de Jeremías. Mire lo que le decía: caerá en su propia trampa y entonces nos vamos a vengar de él. Sus viejos amigos. Pero él dice: no obstante, el Señor va delante de mí como guerrero. Él va delante de mí. Entonces, ¿qué importa lo que los amigos piensen? ¿Qué importa lo que la gente diga? ¿Qué importa lo que tu familia piense? Lo que los amigos, los viejos amigos estén pensando de ti. Lo que a ti te debe de importar es que Dios vaya delante de ti y que Él sea como un guerrero que pelee las batallas por ti. Él está a mi lado como un gran guerrero. Ante Él mis perseguidores caerán. No van a poder derrotarme. No pueden derrotarme. Fracasarán y serán totalmente humillados. Porque eso es lo que mucha gente, hermano, perdóneme que se lo diga, pero aún yo creo que hasta amistades. Si Jeremías tenía viejos amigos que querían eso de él, no va a creer usted que nosotros no tengamos ese tipo de amistades, que nos quieran ver destruidos. Claro, no se lo dicen, pero lo piensan. Pero ¿qué importa lo que digan? ¿Y qué importa lo que piensen? Si Dios va delante de nosotros como poderoso gigante, hermano, si hay esperanza para nosotros, que digan lo que quieran decir. Que digan lo que quieran decir. Pero hay esperanza para el pueblo de Dios. Hay esperanza para su vida. Hay esperanza para nosotros que hemos creído y estamos esperando en Él. Que Él es el que pelea las batallas por nosotros. Que Él es el que va delante de nosotros. Así que no se aterrorice. No tenga temor, hermano. Si las circunstancias no han salido como usted ha esperado, pues entonces no pierda la esperanza. Dios hará algo nuevo.
Dios trae esperanza para nosotros. El pueblo de Dios, hermano, el pueblo de Israel sale de la tierra de Egipto a una tierra prometida, a una tierra que fluía leche y miel, pero en el transcurso, en el desierto, muchos de ellos quedaron postrados en el desierto porque perdieron la esperanza de un día llegar a esa tierra prometida. Y al final no llegaron los viejos, llegaba una nueva generación que entraron porque creyeron, hermano, y se aferraron a la promesa de Dios. Por eso le decía al principio, a veces, hermano, creemos que a nosotros no nos puede pasar esto, y sí nos puede pasar. Le pasó al pueblo de Dios. Le pasó al pueblo de Dios, le pasó, mire cuántos ejemplos hay en la Biblia acerca de hombres de Dios que perdieron la esperanza. Pero también hombres de Dios que sabían que Dios era el que iba delante de ellos. Ahora, yo quiero que note algo, que en este momento Ezequiel estaba parado frente a aquellos huesos que no tenían ninguna esperanza, según ellos. Y lo que me llama la atención es que en el versículo 3, el Señor le hace una pregunta a Ezequiel y le dice: ¿crees tú que esos huesos puedan recobrar vida? ¿Sabe qué le dijo Ezequiel? Yo no lo sé, pero tú sí lo sabes, Señor. ¿Por qué dijo eso Ezequiel? Porque en algún momento tampoco él pudo haber creído que se iban a levantar esos huesos. Pero él sabía que estaba Dios con él y Dios sí lo podía hacer. Pero en nuestra humanidad a veces, hermano, vemos circunstancias en las que nosotros decimos: Señor, pero yo no puedo creer que tú lo vayas a hacer. Tú estás hablando de que vas a traer un renuevo. Viene una palabra profética de que iba a haber un renuevo, que tú traías esperanza para nosotros, que íbamos a reverdecer. Pero a veces nos vemos nosotros, hermano, y consideramos y decimos: Señor, ¿será posible? Le preguntaron a Ezequiel y le dijeron: miren este pasaje. Y me dijo: hijo de hombre, ¿revivirán estos huesos? Y yo respondí: Señor Yahvé, tú lo sabes. Ay, hermano, ¿qué hubiera pensado usted si hubiera un valle de huesos secos? Ya acabó. Yo hubiera, mire, honestamente, delante de Dios, nosotros hubiéramos visto eso ahí. Ustedes, aquí ya no hay nada que hacer. Aquí se acabó todo. Pero Ezequiel dijo: Señor, tú lo sabes, hermano. Y el Señor le empieza a hablar ahí a Ezequiel y le empieza a decir: lo que pasa es que ellos creyeron que se había acabado la esperanza. Ese es mi pueblo Israel, el que está ahí. Sus huesos ya no tenían ni tendones en los huesos, hermano. Ahora imagínense la escena cuando el Señor empezó a levantar aquellos huesos, hermano. Y el profeta viendo con sus ojos lo que Dios estaba haciendo. Ay, hermano, porque a veces nos sucede a nosotros eso. Vemos la adversidad, vemos el problema y nos toca hacer la de Ezequiel, pararnos y pensar y decir: definitivamente aquí planchamos. Aquí ya no hay nada que hacer. Mi economía, ya estamos, ya tratamos, hermano, ya probamos por aquí, ya probamos por allá. Mi salud, caigo de una, caigo en otra y la cosa no se arregla. Mi familia, he pasado años y años y años pidiéndole al Señor que algo haga, que algo pase, que Dios se mueva. Y hermano, y a veces creemos y decimos: Señor, ya. Hay momentos en nuestra vida en que decimos: Señor, ya. Como que la esperanza se ha ido, como que los huesos se secaron. Y entonces el Señor hace la pregunta a tu vida y te dice: ¿crees que podrán revivir?
¿Crees tú que será posible? Es que a veces, hermano, mire, definitivamente las pruebas que Dios nos trae nos hacen pensar que de veras ya no hay más. A veces la situación se pone tan crítica que de veras, hermano, nos toca ver la cosa ahí. Y ahí sí que, como dicen, ¿verdad? No es lo mismo verla venir que venir con ella. No es lo mismo que a usted le cuenten lo que la otro le pasó, que usted la esté pasando. Y entonces usted llega y se para, así como en Ezequiel se paró en el valle. El Señor le dijo: mira, ¿podrán revivir esos huesos? ¿Habrá salida para ti? ¿Será que hay salvación para ti? ¿Será que hay esperanza para tus problemas? ¿Será que hay esperanza para lo que estás pasando en este momento? ¿Será que hay esperanza? Y mire, yo sé que usted tiene fe, y yo sé que usted es un hombre de fe, pero hay momentos en los que llegamos a pensar: aquí ya no hay nada más que hacer, aquí se acabó la situación. Pero en medio de eso el Señor le habla entonces aquí a Ezequiel y le dice: muy bien, esto es lo que vas a profetizar sobre ellos. Porque cuando ellos creyeron que ya no había esperanza, porque aun cuando tú mismo no creíste que había esperanza, yo voy a levantar esos huesos de ahí. Yo los voy a levantar porque hay esperanza para mi pueblo, porque hay esperanza para mis hijos, porque hay esperanza para ti, mi hermano. No te rindas ante la situación, no te rindas. Mire lo que a mí me llama la atención esto, hermano, porque le hablaba de hombres que perdieron la esperanza, hombres de Dios. ¿Cuántos han oído del apóstol Pablo? Vale, yo le voy a mostrar un pasaje que dijo Pablo, hermano. Segunda de Corintios capítulo 1 versículo 8 al 10 dice: porque no queremos que ignoréis, hermanos, acerca de nuestra aflicción sufrida en Asia, porque fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de modo que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Ay, hermano, pero aquí está hablando Pablo, un hombre de Dios. Pablo llegó hasta pensar que la esperanza se había perdido de que salieran con vida. De hecho, dice, dentro de nosotros mismos ya teníamos la sentencia de muerte, a fin de que no confiáramos en nosotros mismos, sino que Dios, que resucita a los muertos, el cual nos libró de tan gran peligro de muerte y nos librará, en quien hemos puesto nuestra esperanza de que Él aún nos ha de librar. Pablo había perdido la esperanza de salir con vida. Mire, Pablo, en medio de esas tormentas, lo llevaban camino hacia Italia, lo llevaban para juzgarlo. Lo metieron en una barca, hermano, en un barco, y el viento empezó a azotarlo, hermano. El barco por poco se destruye. Y en ese momento, hermano, cuando estaba Pablo ahí metido, Pablo llegó a pensar que hasta ahí iban a llegar sus días. ¿O no le ha pasado a usted que usted piensa: señora, posiblemente hasta aquí llegué hoy? Y empezamos como a reconciliarnos con el Señor y a ponernos a cuentas porque pensamos que ya se acabó. Y Pablo dijo: se acabó la esperanza, perdimos la esperanza. Pero ahora Pablo era un hombre, hermano, que conocía al Señor, un hombre de revelación, pero en las tribulaciones, en los azotes mire, en la tormenta que él estaba pasando, perdió la esperanza. Pero él dice acá: Dios permitió todo eso, se lo parafraseo, a fin de que confiáramos en Él y no en nosotros mismos. A veces Dios permite las tormentas que vienen sobre tu vida. Dios permite la situación que estás pasando, hermano,
para que tú dejes de confiar en ti y en tus propias fuerzas, y entonces empieces a confiar en el Señor. Que el que dice acá, mire hermano, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró de tan peligro de muerte y nos librará. En quien hemos puesto nuestra esperanza de que Él aún nos ha de librar. El Señor te va a librar. El Señor te va a librar, no importa lo que estés pasando. No importa la adversidad, no importa el problema que ahorita estés pasando, mi hermano. Dios te va a librar. Dios te va a librar. Hay esperanza para ti. Que aunque se levante el mar, que aunque empiece a azotarte, hermano, que aunque las olas se levanten, hay esperanza para ti, porque el Señor te ha de librar. Qué lindo esto. Cuando usted lee Hechos capítulo 27 y versículo 20, que es el paralelo a este pasaje que le puse acá, porque aquí Pablo le está hablando a los corintios, pero en Hechos capítulo 27 él estaba metido en la situación, ahora la está contando. Pero cuando usted lee Hechos 27, Pablo ahí estaba, hermano, sin esperanza. Pablo se afligió. Ahora ya la está contando, ahora ya se está parando frente a los corintios, está enseñándoles, está diciéndoles, hermano, yo no quiero que ignoren que vienen aflicciones, que van a venir problemas, que van a pensar que la esperanza se acabó. Y él pues se ponía de ejemplo. Hermano, mire, estar en alta mar en un barco y yo recuerdo, hermano, una situación que me sucedió a mí hace muchos años. A mí no se me va a olvidar esa situación. Yo nunca me había montado en un barco para hacer un viaje largo. Y cuando íbamos al lugar que íbamos, un lugar turístico, nos montan en un barco y llegamos bien. Yo llegué bien, fuimos a ver la situación, pero resulta que para regresar la hora que escogieron, como que se habían atrasado, porque ellos saben la hora de los vientos y toda la cosa. Hermano, las olas empezaron a hacerse más grandes y más grandes, ya metidos en el mar. Y entonces sale uno de los que estaban ahí, del barco, ¿verdad? Que trabaja en el barco, y empezó a repartir salvavidas. Y ahí como que uno dice, Señor, aquí la cosa ya. Y no solamente les entregaban un salvavidas, sino que les entregaban un Nuevo Testamento. Aquellos chiquititos azules que entregaban también, como quien dice aquí, para que usted se ponga a cuentas, porque la cosa se miraba fea, hermano. Y entonces uno llega a pensar, y Señor, y uno empieza, hermano, en ese momento usted empieza a bajar libros, y Señor, perdóname por esto, perdóname por una reconciliación tremenda. Salimos del barco confesados. Pero y en ese momento usted, yo no sé si usted ha estado en alguna situación así, pero usted llega a pensar que la cosa se acabó. Pablo llegó a pensar que se había acabado la esperanza de salir con vida. A veces llegamos a creer que, vean, de esta no vamos a salir con vida, hermano, porque nos han pasado situaciones feas. Pero ahí ha estado el Señor para librarnos. El que resucitó de entre los muertos ha estado ahí para sacarte y decirte, sí, todavía no es tu tiempo, todavía te falta. Hay esperanza para que tú salgas. Y esa es la palabra que el Señor trae para nosotros hoy. Sí hay esperanza, hermano. No está perdido todo. Tú tal vez lo estás viendo perdido. Tú tal vez estás como Ezequiel viendo aquel valle y estás viendo los huesos muertos, los huesos, ahí tendidos de muertos. Pero ahí el Señor envía su palabra y dice, ahora se levantan. Y los huesos, cuando usted lee ese pasaje de Ezequiel, hermano, los huesos se empiezan a levantar, los tendones empezaron a formar. Aquello que no tenía ninguna esperanza de que se levantara, el Señor lo empezó a levantar. El Señor empezó a levantar. Imagínense ese escenario. Porque a veces Dios permite la situación y aún nos permite a nosotros. Y mire,
nos hace la pregunta. A Ezequiel le preguntaron: ¿crees tú que esto se podrá solucionar? Y a veces nosotros mismos: no, Señor, aquí ya no llegamos, esto ya no pasamos, Señor. Y el Señor: eso es lo que tú piensas. Y tal vez tus amigos, tus viejos amigos, hasta lo mismo de ti están pensando: de esta ya no sale, aquí terminó, aquí se acabó fulanito, aquí terminó menganito. Pero el Señor dice: no, todavía no, falta. Y entonces viene el Señor, hermano, y nos toma y dice: sí hay esperanza. Si el tronco cortado tiene esperanza de reverdecer. Si Pablo hablaba de haber perdido la esperanza, y aún en medio de eso, porque mira, aquí en Corintios se lo está contando, pero en Hechos 27 lo estaba viviendo. Y hoy usted ha de contar algunas cosas, hermano, de las cuales el Señor la ha librado, y usted dice: wow, ese es el Dios de nuestra esperanza. Porque las cosas a veces no han sido fáciles, han sido difíciles. Lucas capítulo 24 y versículo 21. Estos eran los discípulos de Jesús. Camino a Emaús iban. ¿Sabe qué había pasado con estos caminos de Emaús? Habían perdido la esperanza. Se acabó. Y dice acá: nosotros teníamos la esperanza de que Él fuese el libertador de la nación de Israel. Pero ya han pasado 3 días desde entonces y nada pasó. Por eso vamos camino de Emaús. ¿Usted se recuerda que iban ahí platicando y discutiendo? Pero era gente sin esperanza que iba ahí caminando. Y de repente se les aparece un personaje ahí que ellos no conocían y les empieza a preguntar: ¿y usted por qué piensan así, pues? Porque mire, ya van 3 días y resulta que nada pasó. Se murió, lo mataron. Y nosotros teníamos la esperanza de que Él fuera el que fuera a libertar. Hermano. Y ahí el Señor se les aparece. Y usted sabe lo que luego sucedió. Porque entonces el Señor les dijo: ustedes que no tienen esperanza, hoy yo vengo para ministrarles pan y para ministrarles vino, a decirles que sí hay esperanza todavía. Y que aquel que murió, ese mismo resucitó de entre los muertos. Hermano, ahí se les apareció Jesús. Cuando ya pensaban que nada, hermano, que todo lo que habían hecho había sido en vano. Habían visto milagros, habían visto, hermano, cosas increíbles suceder. Discípulos de Jesús estando ahí. Cuántas veces nosotros, hermano, en medio de la iglesia, viendo las cosas maravillosas que Dios hace, porque las circunstancias en nuestra vida se han puesto difíciles, llegamos a pensar que ya no hay esperanza. Entonces el Señor te trae a una administración como esta, te trae a una santa cena, te trae a una tarde como hoy, para decirte que cuando pensaste que no había esperanza para ti, que todo estaba perdido, yo hoy vengo a decirte que sí hay esperanza. Y les ministró la Santa Cena. Y entonces los ojos de aquellos hombres se abrieron, pero ya Jesús no estaba ahí. Y entonces dice que su corazón palpitaba dentro de ellos, de recordar las palabras que les había dicho. Pero hubo una ministración. Hubo una administración a ellos, hermano. Gente sin esperanza, ya no creían en nada. Todo se les desboronó. Habían creído que Jesús iba a ser el Mesías, hermano. Habían creído que Él venía para libertar al pueblo y que las cosas iban a cambiar, pero resulta que se murió, lo mataron y se acabó todo. Y en medio de esa situación vino una administración: pan y vino. Y la administración les trajo esperanza. Y entonces cuando la administración, hermano, el pan y el vino, los ojos de aquellos hombres se abrieron. Y dijeron: era Jesús el que estaba aquí, el que venía con nosotros y no le conocimos.
pero su corazón palpitaba, hermano. Volvieron a revivir, porque ya no tenían esperanza. Y hoy el Señor te ha traído en esta tarde, hermano, a este lugar para que tú puedas participar de esto. Y mire este pasaje, Romanos capítulo 4 y versículo 18. La Biblia, Dios habla hoy en contra de toda esperanza. Abraham creyó y tuvo esperanza, y así llegó a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que Dios le había dicho: así será el número de tus descendientes. En contra de toda esperanza. ¿Sabe qué había pasado? Que Abraham se vio a sí mismo. 100 años tenía Abraham, y parece que vio a Sara, y la matriz de Sara ya estaba seca. Contra toda esperanza. Ahí ya no había nada más que hacer. Y el Señor le había hecho una promesa. Y entonces dice acá que contra toda esperanza Abraham creyó y tuvo esperanza. Tuvo esperanza, y así llegó a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que Dios había dicho: así será el número de tus descendientes. Entonces yo sé que en algún momento usted se ha considerado usted mismo. En algún momento usted ha visto su condición, y usted ha visto lo que usted es, y usted ha de decir: Señor, pero aquí ya no hay nada más que hacer. Pero cuando Dios promete hacer algo en nosotros, hermano, aunque venga contra toda esperanza, Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Y entonces usted se preguntará: bueno, ¿y qué relación tiene esto con la Santa Cena? Con el pan y con el vino. ¿Qué relación hay entre la esperanza? Y entonces yo quiero terminar mostrándole este pasaje. Colosenses capítulo 1 versículo 26 y versículo al 27 dice: es decir, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones pasadas, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Entonces, ¿sabe qué pasa? Que cuando usted come del pan y bebe de la copa, usted se está comiendo a Cristo. Y ese Cristo, dice acá, es la esperanza de gloria para nosotros. Entonces lo que usted come es esperanza. Lo que usted está comiendo acá es esperanza, porque si esto es Cristo, y ahí dice que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, entonces lo que quiere decir es que cuando yo me coma a Cristo, entonces habrá esperanza para mí. ¿Cuántos se quieren comer a Cristo? Porque cuando usted se coma a Cristo, habrá esperanza, porque Él es la esperanza de gloria. Cristo en vosotros. Hoy vamos a comer a Cristo. Hoy te vas a comer a Cristo. Y aquellos huesos secos, aquella situación donde creías que ya no había solución, hoy el Señor viene a decir: sí hay solución. Sí hay esperanza, amado hermano, amada hermana. Sí hay esperanza para tu salud, para tu economía, para tu familia, para tu vida. Para todo hay esperanza. Él es nuestra esperanza. Él es tu esperanza.
Y cuando nosotros participamos del pan y del vino, le estamos diciendo: Señor, entra en mí porque tú eres mi esperanza. Yo no puedo vivir sin esperanza. Qué feo fuera una vida sin esperanza. Pero hoy el Señor te viene a decir: sí hay esperanza para ti. Sí hay esperanza para ti, hermano. No te rindas, no te rindas. Cobra ánimo en el nombre del Señor, cobra ánimo, porque sí hay esperanza. Job capítulo 47 dice que con el olor del agua, solo con percibir el olor del agua, aquel tronco, hermano, que había sido cortado, el árbol que había sido cortado, empezará a reverdecer y como una planta joven empezará a echar sus renuevos. Es un tiempo de esperanza para ti. Y la palabra que el Señor hoy envió a través de nuestro apóstol para nosotros, hermano, la cual yo he recibido y yo espero que usted la tome en su corazón. Es un año, es un tiempo en el cual el Señor viene ministrando esperanza. Que aquello que no tenía esperanza, que aquello que parecía ser ya que no tenía nada, hermano, de ahí el Señor, de la nada el Señor está levantando. Y de ahí nos levantará el Señor. Porque aunque muchos se levanten contra mí, aunque muchos digan de mí, no hay para él salvación en Dios. Tú, oh Señor, eres escudo alrededor mío, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Que aunque muchos se levanten contra usted y le digan que no hay esperanza, que no hay salvación, el Señor es su esperanza. Él es nuestra esperanza y hoy lo vamos a tomar. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Aleluya, hermano. Esto es hermoso. Y mire, yo me ministraba esta palabra y decía: Señor, gracias, porque yo necesito oír eso. Yo sé que usted necesita oír que sí hay esperanza, que sí se puede, que sí se puede. Y a veces creemos, hermano, que las cosas no se van a dar, aun cuando el Señor ha hablado. Pero cuando las cosas empiecen a suceder y veamos que aquello que nosotros creímos que no iba a funcionar empezó a dar resultado, o sea, decir: Señor, gracias, gracias, porque aunque hayan pasado los años, eso dice del tronco, que aunque se envejezca, que aunque los años hayan pasado y usted no había visto solución, hoy el Señor trae solución, porque esta es nuestra esperanza de gloria. Esta es nuestra esperanza de gloria. ¿Cuántos quieren comer esa esperanza? ¿Cuántos quieren participar de esa esperanza? La necesitamos, hermano. Hoy vamos a cobrar ánimo. En el nombre de Jesús vamos a cobrar ánimo, porque las cosas no están perdidas. Vamos a cobrar ánimo en el nombre de Jesús. Si me puede llamar a los niños, hermano José Luis, perdone. Y vamos a participar de los elementos de la Santa Cena, porque el tiempo que Dios nos ha dado hoy, en este año 2019, es un tiempo de esperanza, es un tiempo de renuevos, es un tiempo de ver aquellas cosas que antes no florecían, verlas florecer. Un tiempo de ver aquellas cosas que antes no dieron resultado, hoy estarán dando su resultado. Solo cree en el Señor. Cree en el Señor. Él es la esperanza de gloria. Él es tu esperanza. Él es tu esperanza. Espera en Él, espera, espera, espera. Pero este tiempo es clave para tu vida. Este tiempo es precioso, hermano. Este tiempo que Dios nos ha dado y que Dios nos ha entregado es hermoso. Va a reverdecer aquello. Solo cree en el Señor, en el nombre de Jesús. Yo quiero invitarle a que se ponga de pie en esta tarde.
que mis hermanas encargadas de la administración de la Santa Cena pasen aquí al frente. Vamos a orar. Y una vez más, que todos participemos. Vamos a participar todos en el nombre de Jesús. Hoy es nuestra primera Santa Cena del año. Van a participar los niños, pero usted como padre será el responsable de sus hijos y de enseñarles a ellos cómo es que lo debemos de hacer. Recuerde, debemos de guardar toda reverencia en el nombre de Jesús. Que nadie se adelante, que lo hagamos con reverencia delante del Señor. Y yo voy a orar, pero que mientras nosotros oramos y ministramos un coro, que usted examine su corazón. Tal vez en algún momento llegamos a pensar que ya no había esperanza para nosotros, pero hoy el Señor viene trayendo esperanza para ti, hermano. En todo ámbito en tu vida, en todo ámbito, en lo familiar, en lo económico, lo financiero, en lo laboral, en tu salud. Dios está trayendo esperanza para nosotros hoy. No te desanimes, no te desanimes hoy. Vamos a participar de los elementos, el pan y el vino, que representa el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, el cual, según Pablo hablando, decía en Colosenses: Él, Cristo, es la esperanza de gloria para nosotros. Así que recibe hoy en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, venimos hoy, Padre Santo, delante de ti, bendiciendo estos elementos, Señor, el pan y el vino. Es tu cuerpo, Señor, nuestra esperanza. Y yo sé, Señor, que tú obrarás a través de tu Santo Espíritu en cada uno de nosotros. Pero, Señor, bendecimos los elementos en este momento, Señor, para que cuando se hagan parte de nuestro cuerpo, nosotros también podamos, Señor, ser inyectados con esa esperanza que tanto hemos necesitado. En el nombre de Jesús, Señor, ministra los corazones, Señor, ministra las vidas, Padre, de cada uno de nosotros. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por lo nuevo tuyo, Señor, para nosotros. Gracias, Señor, por esta administración. En el nombre de Jesús, Señor, hoy, Padre Celestial, nos presentamos delante de ti. Gracias, Señor, gracias. Renuévame, Sí, Señor. Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo
necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Puede decirle con nosotros: Renuévame, Señor, renuévame. Señor Jesús. Sí, Señor. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Digámoselo una vez más. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Señor, te damos gracias en este momento, Señor, por la impartición de tu palabra sobre nosotros. Porque tú hablas a tiempo y fuera de tiempo. Y la palabra, Señor, que hoy has traído a nosotros, una palabra de esperanza, se haga vida, Señor, en nuestras vidas. Hoy hemos llegado, Señor, al momento de la administración del pan y del vino, creyendo, Señor, que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Y que aunque las situaciones sean adversas, y aunque en algún momento hayamos llegado a creer que no había esperanza, sabemos, Señor, que tú, Señor, tienes el control de todo y que en ti hay esperanza. Y que aunque las cosas que estén pasando, Señor, sean contra toda esperanza, nosotros vamos a creer en ti. Vamos a creer en ti. Tú harás de donde no había nada. Porque tú, Señor, obrarás donde en algún momento pensamos que ya no se podía hacer nada. Porque aún en medio, Señor, de lo que nuestros propios amigos, familiares hayan en algún momento pensado de nosotros, donde ya no había salvación, donde ya no había esperanza, tú eres nuestro escudo alrededor nuestro. Tú eres nuestra gloria y el que levanta nuestra cabeza. Hoy, Señor, venimos a este momento
agradecidos contigo, Señor, por la administración de tu palabra, pero también, Señor, por lo profético, Señor, declarado sobre nosotros en este tiempo. Creemos, Señor, en el renuevo tuyo. Creemos en el renuevo tuyo, Señor. Padre, gracias por este tiempo. Venimos delante de ti, Señor, bendiciendo este pan que representa tu cuerpo, Señor, un pan común y corriente posiblemente, pero que en nosotros, Señor, en nosotros este pan cobra vida, cobra vida. Que para nosotros ya no será un pan común, sino es un pan con el cual tú sellaste, Señor, nuestra salvación y nuestra esperanza. Gracias, Señor, te doy en este momento por la administración tuya. Yo bendigo, Señor, este pan que representa tu cuerpo, que fue llevado a la cruz por mis pecados, Señor, por mis dolencias, mis enfermedades, Señor. Hoy, Señor, vengo en tu nombre bendiciendo este pan, Señor, y en el momento que este pan se haga de mi cuerpo, parte de mi cuerpo, la esperanza de aquello que no tenía vida revivirá. En el nombre de Jesús bendecimos este pan y te damos gracias por tu sacrificio en la cruz, Señor. Participemos todos en el nombre de Jesús. Esta es la copa de un nuevo pacto. Es una copa de bendición para nosotros, pero también representa la sangre de nuestro Señor Jesús, que se derramó por cada uno de nuestros pecados, que nos trajo a novedad de vida, pero que también hoy, juntamente con el pan, traen esperanza para nosotros. Hay esperanza para nosotros. Lo creemos y lo confesamos en el nombre de Jesús. Dándote gracias a ti, Señor, por esta administración. Dándote gracias, Señor, por tu sangre. Dándote gracias, Señor, por el vino, la copa de salvación, la copa de bendición y la copa de un nuevo pacto. Hoy participamos en el nombre de Jesús, dándote gracias a ti y recordando tu sacrificio en la cruz. Participemos todos en el nombre de Jesús. Y así, con toda reverencia, por favor, hermano, permita que Cristo se introduzca en usted. Él es nuestra esperanza. Él es nuestra esperanza. Oh sí, Señor, que el pan y el vino se hagan parte de su cuerpo. Vienen cosas hermosas para usted, cosas hermosas para nosotros que hemos creído. En contra de toda esperanza hay cosas hermosas para nosotros. Oh sí, Señor, gracias. Gracias te damos. Puede levantar sus manos y darle gracias al Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, por la administración tuya, Señor, a nuestras vidas. Gracias, Señor. Gracias, Señor, gracias. Sí, Señor, dele gracias a Él, dele gracias. Hoy empezamos un nuevo año, hoy empezamos nuestra primera Santa Cena, de las que han de venir para nosotros, pero démosle gracias a Él. Gracias, Oh, Señor. sí, Señor. Gracias, Padre Santo, gracias, Señor, una vez más. Gracias, Señor. Porque todo lo
necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, necesita más. Te damos gracias, Señor, en esta tarde por tu palabra. Gracias, Señor, por la administración tuya a nuestras vidas, Señor. En este momento, Señor, yo bendigo a tu pueblo y te pido, Señor, que los lleves a casa con paz y con bendición, que los guardes, Señor, que tú te encargues, Señor, de que cada una de tus promesas se cumplan, Señor, en las vidas de tu pueblo. Que esta semana sea una semana de éxitos, una semana de bendición para todos, Señor, en todo ámbito en nuestra vida. Que seamos prosperados en todo, así como prospera nuestra alma, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, los bendecimos y te agradecemos a ti, Señor, por el tiempo en este lugar, en tu casa, Señor. Gracias, amado Dios. Gracias, Jesús. Gracias. Amén y amén.